quiero que vengas, quiero que busquemos en la palabra de Dios, en el libro de Lucas. Lo vas a ver también en la pantalla, en la pared. Nosotros lo vamos a tener aquí, en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Tienes espacio, pastor. Lucas capítulo 24, verso 7. A todos nuestros hermanos que están online, les bendecimos en esta mañana. Qué bueno que están ahí. El viernes habían 536 personas. Ahí no sé cuántos tenemos hoy, pero es bueno saber que le vamos a dar un aplauso a esas 500 y pico de personas que están viéndonos a través de, que han pasado a vernos en esta red. Y eso es lindo, es hermoso porque aunque parece que nadie está ahí, hay personas con hambre interesadas, y qué bueno saber que les estamos sirviendo de bendición en eso. Así que vamos a leer lo que dice Lucas 24:7. Lucas 24:7 dice: diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Leemos en Lucas 24:46, en ese mismo capítulo, en el verso 46. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el primer verso hay una palabra que me llama mucho la atención, y es la palabra es necesario. Cuando escuchamos esa palabra y alguien te dice es que es necesario, es como que no hay otra salida. Es inminente que así tiene que ser. O sea, es necesario, lo que significa es que no había forma en la que se pudiera hacer de otra forma. Y esa palabra es necesario me llama la atención porque me deja claro ya de una vez que a lo que Jesús vino a la tierra ya había sido establecido por el Padre. O sea, era un plan. Jesús no venía con un invento loco a ver qué se podía hacer por la humanidad. No venía con un plan A y un plan B. El Señor siempre tiene un solo plan. Solo los hombres tienen planes adicionales, porque cuando uno tiene un plan A y un plan B, uno lo hace porque uno no está seguro si el plan A va a resultar. Y en caso de que no resulte el plan A, entonces uno dice, apliquemos entonces el plan B. Pero es justamente por eso, porque no estamos conscientes de si eso va a resultar o no. Entonces creo que esa palabra es muy necesaria porque me puedes interrumpir cuando quiera, pastor. Te llega el pensamiento y así lo vamos a hacer. Esa palabra es muy necesaria porque ya de plano debemos entender que lo que Dios había dicho que iba a suceder en la vida de su Hijo Jesús estaba escrito y así tenía que ser, y no había forma de que eso se pudiera cambiar. O sea, Dios no tenía dos planes. No era que si Jesús iba a venir a la tierra se podía hacer otra cosa que no fuera ir a la cruz. No había. Y eso estaba así, estaba establecido, estaba escrito así, había sido en la mente de Dios trazado esto de ese plan, y era necesario. O sea, el Jesús del que yo te estoy hablando, que muchas veces lo espiritualizamos tanto lo que la Biblia dice, que no nos damos cuenta que ese Jesús del que estamos hablando era un humano. Y es como imposible poder identificarme con alguien que desconoce en su totalidad lo que un ser humano pueda pasar. Y creo que eso es muy importante, saber que no estamos hablando de alguien que ni siquiera sabía, que estaba enajenado totalmente de lo que significaba esa decisión de venir a morir. La palabra del Señor nos está ayudando a ver que la manera de los hombres operar es diferente a la manera de Dios operar. Y cuando Dios está obrando de esta manera y esta palabra está llegando al pueblo de Dios, está llegando a su gente, está llegando a sus discípulos, porque había que distinguir si Jesús era el Mesías, pues cualquiera de nosotros en ese tiempo pues haríamos un gran partido político, que era la intención de gente que le rodeaba, reconocían que él tenía un potencial de ser líder. Y si él podía y era el Mesías, pues entonces iba a ser una persona famosa, iba a ser una persona
de grandes logros académicos, de grandes logros como líder, y iba por fin a reinar en Israel. Si es el Mesías prometido, vino para reinar Israel, vino entonces para vencer al gobierno romano que estaba subyugando el pueblo. Y si Dios si Dios me envió el Mesías para eso, pues era el momento de hacer esa campaña y que llegara pues con victorias. Pero cuando observamos que era necesario que Jesucristo entonces fuese entregado y fuese juzgado injustamente y fuese condenado a muerte y muriese en una cruz y resucitara al tercer día, pues entonces cambia la agenda, el plan que puedan tener los seres humanos acerca del Cristo de la gloria. Y qué importante nosotros observar que es esa gran diferencia. Y esa gran diferencia que todavía existe el día de hoy, porque Jesucristo, en la manera que está obrando en los hogares y las familias y los seres humanos el día de hoy, Dios lo ha querido de cierta manera, y hay mucha gente que todavía el día de hoy lo confunde. Y por ejemplo, por así decirlo, pues quieren seguir religión, quieren seguir religiosidad, quieren practicar religiosidad, pero no quieren tener a Jesucristo, una vivencia genuina en sus corazones. Cuando es algo necesario, ya desde este punto es necesario para la salvación de la vida, porque Jesucristo como quiera va a reinar en Israel. Como quiera el Mesías va a llegar y se sentará en el trono de David su padre, tal y como expresa la palabra del Señor. Ese día va a llegar. Si Él es el Mesías, no deja de serlo. Él es el ungido de Dios para ello. Pero antes de eso, algo que más le llenó de importancia y el corazón de Dios era salvar al mundo perdido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo tenía ya en la determinación de Dios padecer la cruz, padecer el juicio de los hombres y padecer el sufrimiento para salvarnos a nosotros. Era necesario de esa manera y no de la manera de los hombres. Era necesario de la manera de Dios y no de la manera de la religión. Era necesario de la manera de Dios y no de la manera de la audiencia, del público o del mismo pueblo. Era de la manera y es de la manera de Dios. Fíjate, pastor, algo que me llama mucho la atención mientras estabas hablando, es que en este verso, después que dice que era necesario, también dice que el Hijo del hombre fue entregado en manos de hombres pecadores. Sí. Ahora vea por qué. Todos los sacrificios los tenían que ofrecer los hombres pecadores, precisamente porque tenían que presentar un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. El Cordero de Dios representaba el que venía a quitar el pecado del mundo. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían eso. Pero era necesario que fuera entregado en manos de los pecadores el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Y aunque ellos desconocían eso, lo que estaban haciendo era dándole un cumplimiento. Solo los sacerdotes podían oficializar un acto como ese, pero en este caso se rompieron todos los protocolos, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo, y que era ya no en forma simbólica, sino que literalmente venía a romper, a quitar todo el pecado, es entregado en manos de los pecadores, y ellos, sin darse cuenta, llevaban ya el plan en sus manos de llevar el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo para ofrecerlo en sacrificio. Nada que lo iban a matar, solo estaban cumpliendo. Por eso desde el principio era necesario que fuera entregado en manos de los pecadores, porque los pecadores son los que tienen que presentar un sacrificio delante de Dios para que sus pecados sean quitados. Y ya les hemos explicado a ustedes que antes se presentaban animales, corderos, pero ahora a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces este Cordero de Dios, ¿no sabes? Me están entendiendo, ¿verdad? Es entregado en manos de los pecadores. ¿Por qué tenía que ser entregado en manos de los pecadores? Porque solo los pecadores podían ir delante de Dios a ofrecer sacrificios. Porque aún el sumo sacerdote era pecador. Aún aquellos que presentaban sacrificios delante de Dios eran pecadores. Pero este Cordero que es presentado perfecto, inmaculado, que viene del cielo, es entregado en manos de los pecadores. Y eso es una de las cosas que me llama la atención de este verso bíblico, pastor, porque era todo un plan tan bien trazado que Jesús dijo desde el principio. Estoy aquí con un maestro de instituto, así que
Jesús dijo desde el principio que Él no venía a abrogar la ley, que venía a cumplirla. Y la ley decía que había que presentar sacrificios para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Entonces Jesús no iba a dejar de cumplir esa ley porque vino a cumplir toda la ley. Entonces lo que hace es que lleva al pueblo sin que se dé cuenta la gente, porque muy bien cuando usted ve esto y sí, pero pasó, lo maltrataron en manos de los pecadores, que fueron, era así, era necesario. ¿Por qué? Porque era exactamente el plan. Era lo que era necesario que pasara, era porque ellos estaban haciendo algo que más tarde, sin darse cuenta, iba a provocar en ellos la vida. Al ofrecer y al llevar a Jesús, que la Biblia dice que a Él no le quitaron la vida. O sea, por eso es que dice, yo pongo la vida. A Él no lo obligaron a ir a la cruz. Pero quería compartir esto con usted porque creo que es tan importante saber que todo lo que está pasando aquí, yo me lo estoy imaginando. Ellos diciendo, los vamos a martirizar, nos los entregaron a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y ellos no sabían que solo estaban dándole cumplimiento a todo un plan que había sido trazado por el Padre, y que más tarde, un día como hoy, nosotros nos daríamos cuenta de esta revelación tan fuerte. Y uno se preguntaba, ¿por qué pasó todo esto? Porque era necesario, así era necesario. O sea, Dios tomó al mismo pueblo para cumplir lo que ya en la ley estaba establecido. De hecho, interesante porque cuando dices que fue entregado, es decir, que Jesucristo se dio. Jesucristo dio su vida. El Padre dio a su Hijo, lo entregó al mundo, lo entregó a la humanidad. Jesucristo tenía el poder de no dejarse tomar por los seres humanos, pero Jesucristo se dio y el Padre dio a su Hijo. Entonces es entregado a los seres humanos para que puedan sacrificar ese cordero. Y usted ve que a lo largo de todos los tiempos ha sido y fue necesario el derramamiento de sangre para perdón de los pecados del mundo. Y desde arrancando la humanidad, desde los primeros pobladores de la tierra, Adán y Eva, que le fallaron al Señor y desobedecieron en el huerto del Edén, en las condiciones excelentes, no tenían motivo para fallarle a Dios. Pero como hablábamos hace un rato, todos tenemos por naturaleza la intención de fallarle a Dios. Entonces, al fallarle a Dios y desobedecer, dice la Biblia que ellos se escondieron. Los que se acuerdan de esta experiencia, ellos se escondieron porque se vieron desnudos y se hicieron hojas, se cubrían con hojas de higuera. Y el Señor le preguntaba, ¿pero quién les enseñó que estaban desnudos? Pero en ese momento dice la Biblia que Dios sacrificó un animal, derramó su sangre para entonces cubrirlo con pieles, para que tuvieran el cuidado. De ahí en adelante ha habido diferentes sacrificios. Por eso es que cuando Abel le presenta el sacrificio de una oveja, Dios miró con mayor agrado el sacrificio de Abel. Y no era que tenía algo en contra de Caín, es que eso fue lo que le llamó la atención. No era que estaba en contra de Caín, no era que Caín le iba a echar una. Pero naturalmente toda esta a lo largo de todo el tiempo, los que se acuerdan de la salida de Egipto, del pueblo de Dios saliendo de Egipto, de la liberación, hubieron 10 plagas. Y los que se acuerdan, diferentes plagas que hubieron en Egipto, de moscas, de las aguas convertidas en sangre y diferentes. La última plaga es la muerte de los primogénitos. Y Dios le pidió a su pueblo que entonces derramasen la sangre de un cordero y que pintasen los dinteles con esa sangre. Y cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre, no iba a entrar y iba a preservar la vida de ellos. Iba a perdonarle la vida a los primogénitos de los hijos de Dios que tuvieran la marca de la sangre derramada. Así observamos cómo la palabra del Señor ha seguido, y de ahí en adelante naturalmente todos los oficios sacerdotales para derramar sangre. Y por eso fue necesario. ¿Por qué? Porque anterior a Jesucristo se habían derramado mucha sangre de muchos animales, de muchas víctimas que no lograban perdonar el pecado y simplemente aplacaban la ira de Dios. Pero llegó entonces a derramarse una sola sangre. Llegó entonces a derramarse la sangre de Cristo una sola vez y para siempre. Una sangre inocente, una sangre justa,
una sangre perfecta, para que ahora de ahí en adelante ya nosotros no necesitamos de sangre de animales, ya no necesitamos más oficios, otros oficios de otra persona que no seamos nosotros, y nosotros podemos ofrecer. Y por eso cuando Jesucristo falleció, en Mateo capítulo 27 habla la palabra del Señor que cuando Jesucristo murió, expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo, porque Jesucristo, esa ofrenda llegó hasta el mismo lugar santísimo. Esa ofrenda llegó esa tarde. Aunque Él murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, porque la sangre de Jesucristo llegó al altar del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Y se rasgó el velo, porque ya una vez y para siempre, ya Dios ahora está junto a su pueblo de ahí en adelante. Así que ahora nosotros presentamos nuestra vida en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. En otras palabras, que nosotros ahora seguimos siendo adoradores del Cristo de la gloria. Ahora sacrificamos alabanza. Ahora nuestro cuerpo vivo, porque no tenemos que matarlo, porque ya hubo una muerte en favor de nosotros. Ahora nosotros vivos seguimos sacrificando alabanza al Rey de la gloria, porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Otra palabra que me llama la atención es entregó. Estaba determinado Dios que lo que se entrega no se puede volver a recobrar. Cuando se entregaba un cordero, estaba prohibido, no lo podías volver a retomar. O sea, lo que entregabas, ya lo entregabas, y al entregarlo, eso inmediatamente moría en el ámbito espiritual. Por eso la Biblia dice que el grano, si no cae en tierra y muere, no lleva fruto. O sea, todo lo que se entregaba a Dios, en el momento en el que se entregaba y tú le dabas algo a Dios, ya no podías pensar otra vez en recobrarlo, o pensar en que lo que diste fue demasiado, o que no debiste haberlo hecho así. Por eso es que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Pero una de las cosas sorprendentes también en ese texto es la palabra entregó, porque cuando le entregaron, ¿cómo se entrega lo justo, pastor? ¿Cómo se entrega lo bueno? Lo que no había cometido pecado, lo santo, en las manos de la gente que tenía las manos sucias. ¿Cómo es que Dios entrega todo lo bueno y justo en manos de pecadores? Y lo entrega porque no había forma en la que Jesús pudiera cambiar el plan que había establecido su Padre. Ese cordero ya había sido entregado. Diga conmigo, entregado. No importa lo que pasara, ya Dios había determinado que su Hijo había sido entregado y no lo podía volver a recobrar. Por eso, como padre, tienes que imaginarte esto. No importa lo que Él viera, todo el martirio que podíamos tener, quizás alguna foto en pantalla de todo ese martirio increíble, que nada se puede parecer, ni siquiera la película de Mel Gibson, que ha sido la mejor película en tratar de presentar más o menos una imagen gráfica de lo que pudo haber pasado el Hijo de Dios. Eso que podemos ver quizás en esa imagen es solamente algo de lo que físicamente, porque se han hecho tantos estudios científicos de todo el sufrimiento que pasó Jesús como hombre, que cuando escuchamos cada uno de esos estudios que se han probado y se han comprobado que eso fue exactamente lo que le pasó a Él, te horrorizan el corazón. O sea, te parten el corazón en saber que un padre estaba viendo todo eso, pero como ya lo había entregado, no había forma de quiero que pienses en esto. Tu hijo está ahí, tú sabes que lo van a martirizar. El corazón de un padre es arrancarlo, es quitarlo de ahí. O sea, creo que eso es lo que Dios pensó muchas veces. Porque tenía corazón de padre, pero ya lo había entregado. Y cuando tú entregas algo, no lo puedes volver a retomar. Digo, ese es en el caso de Dios. Muchas veces nosotros no tenemos esa cultura espiritual que tiene Dios, de entregar algo y no pensar en que cuando se entrega eso, no puedes pensar en que es tuyo. Una vez que lo entregaste, dejó de ser tuyo. O sea, eso es lo que yo quiero poner en la mente de ustedes. Cuando dice ese texto que fue entregado, una vez que Dios entregó a su Hijo, dejó de ser de Él, ya no era de Él. En ese sentido, todo lo que podía ser almático como padre,
todo lo que pudiera haber sido un resultado de un sentimiento que pudiera haber dañado de alguna forma lo que ya había sido establecido, en ese momento murió. No había forma en la que como padre pudiera volver a retomar a su hijo, aún viéndolo en el sufrimiento más grande, porque lo había entregado. Y una de las cosas que se hacía en los sacrificios era que cuando se entregaba el cordero, se entregaba y no se podía volver a retomar. Y ahí estas dos palabras creo que me llaman la atención, porque al entregarlo, prácticamente Dios nos está diciendo a nosotros, nos está recordando que lo que hoy estamos celebrando no es algo que la humanidad celebra sin saber, no es algo tradicional. Él quiere que veamos de verdad, con toda sabiduría y con toda razón humana y espiritual también, que lo que hoy estamos celebrando era necesario que pasara. Fue establecido así porque no había forma de salvarnos, y que lo que Él hizo fue entregar todo lo que Dios ha hecho, pastor, hasta el día de hoy. No ha sido pedirnos, ha sido darnos. Y nadie puede dar algo mayor ni mejor que lo que dio Él por nosotros. No sé si estamos entendiendo esto. ¿Estamos entendiendo? De hecho, pastor, con razón la palabra en la cruz, que Jesús le dijo en un momento dado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es exactamente esto. Es exactamente que ya, como a veces nosotros le decimos a la gente, cuando nosotros nos vivimos por la gente, nosotros vivimos por nuestros hijos, por nuestros muchachos, le decimos: yo dejo de ser mío para ser tuyo. Jesucristo, siendo hijo de Dios, el Padre lo deja, lo entrega a la gente para que sea de nosotros, para que sea nuestro. Jesucristo te pertenece, iglesia. Amén. Jesucristo es tuyo, iglesia. Amén. Amén. Jesucristo es nuestro. Dale la gloria a Dios. Jesucristo es nuestro. Aleluya. Y aunque el Padre Celestial naturalmente lo que hace es cuando bien vuelve de regreso Jesucristo, que vuelve de regreso a la presencia de Dios, entonces se cumple lo que registra Filipenses capítulo 2, que la palabra señala que cuando exhorta, ¿verdad?, apóstol Pablo a la iglesia, que tengamos el mismo sentir que hubo también Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, para que ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que Dios hizo entonces cuando Jesucristo hace esta obra gloriosa, se completa en Jesucristo y se completa en la humanidad. Jesucristo es entronado al lugar más alto para la gloria de su nombre. Entonces significa que esa obra gloriosa debe ser reconocida por los hijos de Dios. Por eso es que nosotros servimos a Jesucristo el día de hoy. Gracias. Porque es mayor que todo nombre que se nombra, es mayor que todo líder que se nombra. Amén. Es mayor que todo héroe. Aleluya. Como decía el pastor hace un minuto, que se nombra. Jesucristo sigue siendo el gran yo soy, el soberano. Aleluya. Rey de gloria, el altísimo, el poderoso. Aleluya. Y por eso hay una iglesia que le honra. Por eso nosotros le reconocemos como Rey y Señor de nuestras vidas, precisamente por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. La magnitud de la obra de Dios alcanza a todo aquel que pueda creer. Jesucristo se abre, Jesucristo abrió para decirnos a nosotros: yo voy a expresar de qué manera yo le voy a amar. Y nosotros a veces: ¿cuánto tú me quieres así? ¿Cuánto tú me amas así? Y Jesucristo abrió en la cruz del Calvario: así yo te amo, así yo te amo, así yo te amo, así yo te amo. Con razón en Romanos capítulo 5 nos dice que Él derramó, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios es derramado, es decir, que no fue poca cosa. Se llenó, desbordó
Aleluya. Y el amor de Dios desborda nuestros corazones por el amor de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al que vive y reina para siempre? ¿Cuánto podemos vivir vidas agradecidas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Me gusta una canción que habla acerca de eso. Y ¿hasta qué punto nosotros estamos tan conscientes de eso que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Porque es que muchas veces nos envolvemos tanto en lo que celebra la tradición, que ya se nos hace como una costumbre venir a este día y ver en televisión algunas cosas que presentan y decir más o menos, lloramos viernes, sábado reímos, domingo nos alegramos por la resurrección, y entonces no tenemos claro que eso que Él hizo, lo hizo justamente por nosotros, y que eso que Él hizo, lo hizo justamente por nosotros porque era necesario hacerlo. O sea, esta determinación de Dios de que cuando fallaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, no había forma, no había nada que se pudiera hacer, y que la determinación era enviar a su hijo, y que su hijo viniera otra vez, y que viniera su hijo a la tierra a morir por nosotros, porque así estaba determinado. Creo que es también necesario hoy repensar otra vez hasta dónde nosotros estamos de verdad, seriamente, pensando en esto. Este episodio bíblico que sé que en todas las iglesias hoy están celebrando, algunos por tradición, otros porque quizás como nosotros no estamos trayendo una tradición, estamos hablando de algo que el día de hoy todavía sigue dando vida. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús lo que trajo fue la vida, y hoy lo que la gente hace no es morir, hoy lo que la gente hace es resucitar. Esto es tan bueno para mí. Mire, hay cosas que han caído esta semana. El sábado de ayer fue un sábado donde Dios nos dio un regalo, le dio un regalo a la pastora en su ámbito personal, de terminar unas etapas de su vida en sus estudios, un sábado de gloria. Hoy yo cumplo 53 años, por primera vez mi cumpleaños cae en un día de resurrección, 53, y fue a los 3 días que Jesús resucitó. El 3 habla de acuerdo, habla de las 3 personas, y es por primera vez en mi vida cuando mi cumpleaños cae un día de resurrección, y cuando la pastora logra un sábado como el de ayer recuperar, pasar una de las metas de la vida. Proféticamente hablando, eso nos está diciendo algo. Lo que nos está diciendo Dios con eso es que si nos quedamos celebrando la tradición cada día de resurrección, estaremos hablando de esto. Pero si pensamos en lo que Él quiere, que eso que Él hizo, que estaba escrito, pero en el verso 46, pastor, aquí viene la promesa. De esto es lo más importante. Acá fue lo que tenía que pasar, pero con eso que había que pasar viene una promesa. O sea, ¿qué hubiese sido de nosotros si hubiesen dicho era necesario que padeciese el Hijo de Dios, que muriera, pero ahí se quedara? Pero después de eso el Señor dice no, esto no se puede quedar así, porque Él sabe que nuestra mente es muy finita, y después de haberle dicho esta palabra, el Señor vuelve a sembrar entonces la promesa. Diga promesa. Lo que le está diciendo, esto es necesario que pase, pero también vea lo que pasa aquí en este verso. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario. Diga necesario. Acá dice este verso, era necesario que padeciese, que sufriera. Y acá dice, así fue, así está escrito. ¿Qué pasa? Que con lo que está escrito no se puede cambiar. Diga, lo que está escrito no se puede cambiar. El Señor dijo, así está escrito. Por eso cuando Satanás vino a tentarlo, dijo, escrito está. Y eso era como una forma de decirle al diablo, lo que está escrito ya no se puede cambiar. Lo que está escrito, nadie lo puede cambiar. Ahora el Señor dice, así está escrito. Vea esto. Y así fue necesario que el Cristo, porque estaba el Jesús, pero ahora estamos hablando del Cristo. Y usted dice, son 2 personas. No. Jesús hombre es el que se entrega, pero el Cristo es el que viene a darnos la vida. O sea, era la misma persona, pero el Cristo representaba el sufrimiento, el dolor, la resurrección. Jesús representaba el que venía a tomar tu lugar, el que venía a cargar tus pecados. Y entonces mire esto rapidito para que el pastor tenga ya un pensamiento listo. Así fue necesario que el Cristo padeciese, y aquí viene lo importante, y resucitase de los muertos.
al tercer día. O sea, esto que pasó estaba escrito también. ¿Por qué estaba escrito? Porque de la misma forma que el Padre había dicho, mi hijo va a tener que sufrir, también ya había escrito que iba a tener que resucitar. El mundo no sabía lo que estaba pasando, pero ya había todo un plan, y por eso Dios no intervino en nada, porque Él sabía que estaba así, de volver a tener cerca de Él, a su derecha, a su hijo inmolado por el mundo, sacrificado por el mundo, crucificado por los pecadores, pero otra vez sabía que lo iba a volver a tener, y por eso la gloria de Dios estaba todo el tiempo rodeando la vida de su hijo. O sea, es una promesa, y lo que quiero decirte es que lo que el Señor nos está diciendo es que a las promesas que nos ha hecho, tú no le debes tener miedo a lo que venga, porque si Dios te hizo una promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Si hoy estamos vivos fue por una promesa, y Dios nos está diciendo, así está escrito. Vaya a creer lo que Dios nos ha dicho. El mundo entero en ese momento no creyó, ni siquiera Marta y María creyeron. Por eso Él le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ese es un problema que tenía la humanidad. O sea, nadie sabía lo que iba a pasar. Ni siquiera creo en algún momento que en este plan, en el momento en el que Dios decidió hacer lo que había hecho, hasta que no se aparece esa voz, en el momento en el que le están bautizando, que le dice, este es mi hijo amado, de ahí en adelante es que tiene conciencia, creo Jesús, de lo que va a suceder con su vida. Pero estaba escrito que íbamos a celebrar esta resurrección. ¿Qué estamos celebrando, pastor? No solo estamos celebrando que Jesús resucitó, o sea, eso es lo que Él quería. Ya sabía el Padre que iba a resucitar. Lo que el mundo hoy debía estar celebrando es que ellos habían resucitado de la muerte a la vida, y de que ese sacrificio de la cruz de Jesús en la cruz del Calvario hoy nos hace celebrar, yo también resucité. ¿Por qué? Porque el día que fuiste perdonado, que le abriste el corazón a Jesús, ese día tú resucitaste. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy si tú estás aquí celebrando esto, tú serías el primero el que darías un aplauso y dirías, yo también resucité. Hoy es el día de los vivos, hoy es el día en el que yo estoy celebrando mi resurrección. Aleluya. Quiero que observe el Evangelio de Mateo capítulo 12. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En el verso 38 en adelante, un par de versos. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Verso 39, Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera exige una señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así se cumple la palabra del Señor. Ya estaba escrito, y ya la experiencia de Jonás marcaba el propósito de Dios para la vida de Jesucristo. Ya Dios había determinado a sí mismo, como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, o por lo menos 3 días. Hay unas variaciones en términos del tiempo judío, y cuando en este tiempo los hebreos decían días y noches, lo que estaba queriendo decir es como nosotros hablábamos en nuestro... A veces nosotros estamos un rato en algún lugar y después decimos, estuve todo el santo día y todavía son las 5 de la tarde. Así que la manera de expresar de grandes porciones de tiempo, porque si sumamos 3 días y 3 noches, sumamos 72 horas, y entonces ya estaríamos hablando que ya sería lunes. Está bien, días y noches completas, pero el término hebreo de aquel tiempo era indicar de que eran periodos de 3 días, y sin embargo, aún así, Jesucristo había estado diciendo al tercer día, como lo está compartiendo el pastor, y como hemos compartido en Lucas capítulo 24, la palabra señala el tercer día, el tercer día, el tercer día. Así que Jesucristo fallece viernes y al tercer día se levanta de entre los muertos. Pero estaba escrito precisamente la diferencia. Eso sí, que hay una gran diferencia entre Jonás y Jesucristo. Y es que Jonás
también era profeta, igual que Jesucristo era profeta. El problema es que Jonás llevaba un mensaje de juicio y de condenación a Nínive, y Jesucristo traía un mensaje de vida y de esperanza y de nueva fuerza. Hay una gran diferencia, es que Jonás estaba precisamente en el pez, y allá dice la Biblia que desde las profundidades del mar él clamaba a Dios misericordia para que lo levantara desde ahí y lo sacara de esa profundidad. Pero Jesucristo, como compartí el pastor hace unos minutos atrás, descendió, fue a las profundidades de la tierra a arrebatar lo que era de él, a mostrar su gloria a los cautivos, tomar la cautividad cautiva y mostrarle evidencia de la vida de Jesucristo. Hay una gran diferencia entre la vida de Jonás y la vida de Jesús, es que Jonás era rebelde y estaba en desobediencia, y por eso fue echado a la ballena o al gran pez o al mar. Fue por su desobediencia. Pero Jesucristo fue sepultado en la sepultura, valga la redundancia, por su obediencia. ¿Se ve la diferencia? Jonás llegó al pez por su desobediencia, pero Jesús llegó a la cruz y a la sepultura por su obediencia. Oh, eso es poderoso. Dele un aplauso. Y eso es grande. ¿Cuánto le damos la gloria al que vive? ¡Aleluya! Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, y por eso más adelante el mismo Jesucristo dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y sucede que uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y sucede que uno mayor que Salomón está en este lugar. Hay uno que el que murió en la cruz del Calvario, que es mayor que Jonás, que es mayor que Moisés, amén, que es mayor que David, amén, que es mayor que Salomón, amén, que es mayor que Elías, aleluya, que es mayor que Juan el Bautista, que es mayor que Pablo, que es mayor que Pedro, aleluya, es mayor que Juan. Dale la gloria que se llama Jesús de Nazaret. Dale la gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces el tercer día, vamos a decir que es el tercer día, es el día de retomar. Diga, el tercer día es profético. Diga, el tercer día es profético. Ah, ustedes están durmiendo. El tercer día es profético. Porque el tercer día es el día de retomarlo todo. Es el día de retomar lo que el enemigo te había quitado. Es el día de levantarte. El tercer día, Dios te está diciendo, es el día de entrar con lo que tú habías perdido y sacar de ahí lo que Dios te está entregando. Hoy es el día de levantarte. Hoy es el día de ir hacia los sueños, las metas. Hoy es el día de la resurrección. El tercer día es día profético. Aunque era diferente, como dice el pastor, Jonás y Jesús, lo que pasó. También el tercer día para ese pueblo fue un día de victoria. Para ellos, para Jonás, fue un día amargo y difícil por haber desobedecido. Pero para ellos el tercer día era un día de vida, porque ese día Dios los iba a perdonar. El tercer día es el día de levantarnos. Este tercer día es tan profético, hermanos, porque este es el día de retomarlo todo. Día de retomarlo. Retoma tus sueños. Deja de quejarte. Deja de decir que ya no puedes. Deja de decir que ya no tenemos las capacidades. Mientras hay personas, hermanos, yo vi antier en un programa que estaban presentando personas con impedimento a un chef, uno de los mejores chefs de uno de los institutos más reconocidos en Puerto Rico. Sus manitas estaban deformes. Solo tenía unos tuquitos que le llegaban aquí. Y era el maestro en ese instituto. Yo jamás pensé que cuando presentaron a ese hombre podía hacer un plato como lo iba a hacer, tan adornado. Y cuando lo presentaron en uno de los, solo tenía 2 dedos así. Las manitas eran hasta acá arriba. Y tomó ese plato y empezó a cortar. Todo el mundo estaba perplejo para ver lo que allí pasaba. Pero ¿sabes qué estaba diciéndome ese hombre? Dios me estaba diciendo: eres una vergüenza para mi reino. Si viendo eso te quejas, tienes tus manos, tienes tus pies, tienes tu intelecto, lo tienes todo. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Le andamos diciendo a Dios que no podemos. Estamos nosotros mismos menospreciando la obra de Dios. Si Dios te hizo como Él, Dios te dijo que tú eras hecho a su imagen y semejanza. Tú no eres nada, tampoco eres poco menor que los ángeles.
Y hoy nos estamos quejando y vamos a decir que no podemos llegar a cumplir el propósito de Dios. Sacúdete, dile al que está al lado tuyo, sacúdete. Deja de quejarte, estás perdiendo el tiempo en quejarte, estás perdiendo el tiempo en decir que no se puede. No le creas a los profetas del desastre. Sí se puede, 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 sí se puede. El Señor dijo al tercer día, allí todo el mundo estaba diciendo, lo acabamos. El infierno estaba celebrando. Había un party en el infierno diciendo, acabamos con este héroe. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que mientras ellos estaban celebrando un party en el infierno, ¿por qué un viernes como el de ayer lo crucificaban y lo bajaban de la cruz? Mientras estaban celebrando en el infierno, se escuchó más o menos algo así. Y los demonios empezaron a escuchar pasos que venían. Pasos muy fuertes que se escuchaban en las profundidades del infierno. Todos los demonios celebraban. Satanás estaba celebrando con todos sus demonios. Tienes que imaginarte lo que había. Ellos estaban celebrando que habían acabado con el que había hecho todos los milagros, el que había revolucionado al pueblo de Israel. Y cada vez se escuchaba más fuerte los pasos. Las paredes del infierno empezaron a estremecerse. Las puertas del infierno se empezaron a estremecer. Y todo el mundo en el infierno pensaba que Jesús estaba muerto. Pero cuando estaban celebrando todo lo que habían hecho, que habían matado al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sabes qué pasó? Alguien les tocó en la puerta del infierno y se escucharon toques fuertes. Y uno de los demonios fue corriendo a la puerta, vi que les estaba interrumpiendo, y cuando miró, vio a alguien que era semejante al que habían puesto en la cruz del Calvario. Vio que a través de esa puerta su rostro le brillaba y salió corriendo a decirle a Satanás, ¿acaso nosotros no matamos al Hijo de Dios? Y está ahí detrás de esa puerta y alguien brillando que tiene semejanza al Hijo de Hombre. Y entonces la puerta del infierno se cayó y se escuchó una voz que le dijo, Satanás, dame las llaves de la muerte y del Hades. Y desde ese día en adelante Dios le dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Si eso no hubiese pasado, hoy hubiese sido un día como todos los que celebran. Y estuviese en las páginas de la historia Jesús, uno de los héroes. Pero Él no fue un héroe. Él fue mucho más que eso. Él fue más o menos esto que vamos a ver ahí. Yo quiero que veas eso. Eso fue lo que más o menos pasó. Fue lo que más o menos en ese momento en el que todo el mundo creía que Él estaba acabado, que nada iba a pasar, que nada iba a ocurrir, que todo se había acabado. Y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo. ¿Sabes qué pasó ese día? Que mientras el infierno creía que allí todo había acabado, en el cielo apenas comenzaban a celebrar que todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo, en condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo. Vea eso. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues dale un aplauso al Señor por eso. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Quiero completar mi parte con este pasaje. Si usted lo puede buscar conmigo, se encuentra en Colosenses capítulo 1.
Gracias, Señor Jesús. Perdón, Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: así que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando la vida de Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también serán manifestados con Él en gloria. La palabra del Señor nos está ayudando a ver que nosotros, los que le servimos al Señor, le servimos porque hemos sido identificados en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. Hemos ofrecido a Cristo y morimos allí con Él, y murió nuestro pasado hombre. Por eso 2 Corintios 5:17 nos ayuda a ver que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo entonces recibe la vida de Cristo. Ahora la muerte de Cristo actúa en nosotros, muriendo el pasado, muriendo el viejo hombre, muriendo el pecado, muriendo la maldad, y ahora somos hechos hijos de Dios, como también dice Juan 1:12 y 1:14. Nos dice que ahora somos hechos hijos de Dios, ahora somos semejantes a Cristo, ahora vivimos por Jesucristo. Y observamos en este punto que si nosotros resucitamos con Cristo, si ahora vivimos con Cristo, ahora miramos, no estamos alerta, ahora seguimos, ahora procuramos las cosas que vienen del cielo. Ahora nosotros nos interesa agradar a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, si resucitamos con Cristo, pongamos la mirada en las cosas de arriba, amén, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra te van a desanimar, las cosas de la tierra te van a entristecer, las cosas de la tierra van a perecer, pero el Cristo de la gloria vive por los siglos de los siglos. Dale la gloria al que vive y reina para siempre. Si has resucitado con Cristo, vive como resucitado. Vive como resucitado, no vivas como muerto. No somos zombies, no somos cadáveres en vida. Somos nuevos en Cristo, somos nueva criatura, somos resucitados con Cristo. Dale la gloria al que vive. Oh, dale la gloria al que vive, porque ahora la vida de Cristo es la vida suya. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Allá no hay ladrones para hurtar el tesoro que Dios tiene para nosotros y que Dios acumula nuestra vida con Dios allá. El enemigo no va a robar nuestra vida con Dios. Y nosotros resucitamos con Él, por lo tanto vivamos para Él. Y pongamos alerta a lo que Dios quiere hacer con nosotros y vivir para Dios. Y saber que allá arriba el resucitado está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros día tras día. Que el Señor les continúe bendiciendo, pastor. ¿Usted cree que alguien que tiene en cuenta el sacrificio podría estar hoy en una playa? ¿Usted cree que alguien que de verdad toma en cuenta lo que Jesús hizo en la cruz, hoy en vez de estar adorándole, está en una playa bebiendo, sin recordar ni siquiera y sin brindarle a Él lo que Él hizo? ¿Usted cree que es digno, justo, estar hoy en cualquier otro lugar y no en un lugar dándole gloria a Dios después de lo que Él hizo por nosotros? Yo sé que la respuesta de ustedes sería: no es justo. Pero a nosotros que hemos entendido esto, a nosotros somos bienaventurados. Por eso Jesús en el cielo fue recibido no como un héroe, sino como alguien que había vencido. Y para recibir a alguien que ha vencido, alguien que ha triunfado, ¿cómo se debe recibir a alguien que ha triunfado? ¿Usted se acuerda que la mejor película que pasó por aquí acerca de un boxeador en una película fue Rocky? ¿Se acuerda? Y cuando se celebró la victoria después de eso, era impresionante ver cómo cree usted que recibieron a Jesús en el cielo después de haber vencido. Póngase de pie, porque hoy no estamos llorando por un héroe, hoy estamos
celebrando y recibiendo la vida de ese héroe en nosotros. Más o menos así. Dele gloria a Él y dígale: Señor, gracias. Yo no sé si esto lo había en el cielo, pero si hubiese sido en la tierra, lo recibiríamos en el cielo. Tú venciste, Señor. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Hey! No hay nadie como tú, Señor. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Vamos, 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 vamos. Resucitó, porque vive, resucitó, resucitó. ¿Cuánto celebran eso? ¿Cuánto celebran eso? ¿Cuánto lo celebran? Derrota para el infierno, victoria para Jesús. ¡Aleluya!